Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí venimos con otra clase de esta serie que hemos resuelto hacer para aquellos ceramistas que desde sus casas quieren empezar a trabajar. Bueno, hoy vamos a dar un paso más. Hicimos, recuerdan, media esfera, hasta aquí, cono, esta parte de abajo, unimos, hicimos una pieza. También hicimos un cilindro, hicimos torno. Bueno, esas piezas después que se secan, hay que darles una terminación, un acabado. Hay que dejarlas muy lisitas, muy prolijas, para después pintarlas con el sistema que nosotros hayamos decidido. Puede ser un esmalte, puede ser un engobe, puede ser diferentes tipos de terminaciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es alisar la superficie de la pieza. Podemos hacerlo en seco. Yo les recomiendo mucho, durante muchos años lo hice con papel de lija, pero con esta fibra que tienen las esponjitas me resulta muy cómodo. Si lo quieren hacer en seco, lo pueden hacer con estas esponjitas y perfeccionan muy bien la forma. ¿Ven cómo sale el polvo? Aquí tienen el polvo que saqué en un segundo. Y voy alisando y perfeccionando la superficie. ¿Ven? Otra forma es hacerlo en húmedo. Hay gente que, por ejemplo, tiene alergia al polvo. Entonces esta forma no es la más recomendable. Lo podemos hacer en húmedo y también queda bien. Con estas esponjitas, con las mismas de las que les hablé, podemos hacerla. Cuando queremos sacar la parte más gruesa, más imperfecta, con la parte áspera. Y después le pasamos la parte suave para alisar. Entonces, frotamos muy bien la pieza. Tengan siempre mucho cuidado porque esta pieza está sin hornear, frágil, ¿no? Entonces, froto, enjuago la esponja, porque si la esponja se me empasta no sigue sacando. Y de esta manera voy dejando la superficie lo más lisa posible y lo más perfecta posible. Tampoco les recomiendo que empapen la pieza, es simplemente el agua necesaria para perfeccionar la superficie. Como ven, quedó bien prolija y bien lisa. Después que tenemos la pieza ya prolija, les recomiendo que lo primero que hagan es bruñir la base. Esta base a la que nosotros no le vamos a poner esmalte, por ejemplo, porque si no se pegaría al estante del horno. La voy a humedecer bien. Fíjense que apoye correctamente, que no quede bailando la pieza. Y después que está bien lisa, bien prolija, la humedecen bastante. Esta sí la vamos a humedecer porque la vamos a bruñir y como no tiene color, la bruñimos simplemente con agua. Entonces pasamos agua, esperamos que el barro absorba esa agua y con una de estas piedritas, ven que yo tengo acá unas cuantas, las piedras tienen que ser muy lisas, no sirve el canto rodado que encuentran en la playa. Tiene que ser muy pulida porque si no, raya la pieza. Puede ser una piedra, puede ser una cucharita, puede ser el cairel de una lámpara de cristal. Hay varias cosas que sirven para bruñir. Después que el agua se absorbió, con la piedra empezamos a frotar en forma circular. Y ven que aparece un brillo inmediatamente. Ese brillo es el bruñido. ¿Qué pasa? Se cierran los poros. Las cerámicas indígenas todas están bruñidas y era la única forma que conocían de impermeabilizar una pieza. No existía, los esmaltes no se llegaba a temperatura como para que los esmaltes fundieran. Entonces, luego de que tenemos bien, ven que no tiene que quedar rayada,
Tiene que quedar toda la superficie cubierta con el bruñido. Después, si quieren, ahí la pueden firmar. Bueno, entonces tenemos la pieza con las paredes muy suaves, muy prolijas, bien lisita, la base bruñida. Y ahora les voy a explicar cómo aplicar un engobe. También después les voy a enseñar a hacer los engobes, pero ahora vamos a aprender a aplicar los engobes. Yo acá tengo 2 engobes que les traje para mostrarles. El engobe es, ¿qué quiere decir engobe? Engobe es arcilla coloreada, o sea, que tiene una base fundamental, la base fundamental del engobe es la arcilla. Y a eso lo coloreamos con óxidos o con pigmentos, o calcinas, como se llaman a veces. Entonces, eso, yo después les voy a explicar todo detalladamente cómo se hace un engobe. Hoy quiero concentrarme en la forma de aplicar un engobe. Supongamos que este cilindro que nosotros tenemos acá, que lo hicimos también en otra de las clases anteriores, lo quiero pintar con engobe. Bueno, yo ya le pasé una esponja, lo dejé muy prolijo. Hay 3 formas de aplicar un engobe. 2 se las recomiendo y la tercera no. Les voy a empezar a explicar por qué la tercera no. En general se dice que la forma mejor de bruñir es cuando la pieza está en estado de cuero. Yo discrepo con esa teoría y les voy a explicar por qué. Cuando la pieza está en estado de cuero tiene mucha humedad. Entonces, si yo la bruño, estoy cerrando el poro de afuera de la pieza y eso hace que el secado sea más desparejo. Entonces 2 por 3 aparecen manchas, partes más opacas. Cuando se seca y se hornea no es el resultado ideal. Entonces, y además tiene otro inconveniente. Cuando la pieza está en estado de cuero y yo empiezo a bruñir, dejo muy marcada la superficie con la piedra o con el elemento que yo vaya a frotar. Queda marcada porque la pieza está blanda. Entonces yo no lo hago así. Yo espero que la pieza se seque. Cuando la pieza está bien seca, entonces si yo quiero trabajar el engobe con una pieza húmeda, entonces le paso, ahora que ya está seca y que adentro de la pared de la pieza no hay agua, paso una esponja con agua, luego paso el engobe. Con el engobe no es necesario hacer una pared gruesa como con el esmalte. El esmalte, si no lo pongo grueso, no da color, queda manchado, queda opaco. El engobe con que cubra alcanzó. Entonces paso el engobe, espero unos segunditos hasta que queda opaco. En el momento que lo paso tiene agua, entonces queda brillante. Enseguida la pieza, como está seca, absorbe el exceso de agua. Entonces sí, en ese momento con la piedra empiezo a bruñir. Y ven que el resultado, miren, a ver si se puede ver de cerca, el resultado es muy bueno porque la pieza queda prolija, no se corre, el bruñido queda parejo. Entonces esta sí es una forma recomendable de bruñir. Ahora hay otras formas de bruñir. Yo fui alumna de Colliel, un gran ceramista durante muchísimos años, y Colliel siempre trabajó solamente en engobes y bruñendo con grasa. ¿Cómo es el tema de la grasa? Es un tema que en general la gente pregunta porque no es muy común. Les voy a explicar. Acá tenemos grasa de cerdo. Esto es grasa de cerdo que se compra en el supermercado. Viene en este estado. Y acá tenemos vaselina líquida. Entonces, en un frasco vamos a poner la mitad del frasco, de la mitad de la cantidad que queremos hacer, con grasa de cerdo. La otra mitad la ponemos con vaselina líquida. Medio y medio. No, antes de cerrar el frasco lo pongo en el microondas.
espero que la grasa se disuelva totalmente, que quede como está ahora, bien líquida. Luego que ahora en este momento está caliente porque esto lo acabo de hacer, lo cierran bien y lo empiezan a agitar. Lo agitan un ratito hasta que se integra totalmente la grasa con la vaselina. Con este preparado nosotros podemos bruñir sin humedecer la pieza. Y es muy lindo porque la pieza agarra más brillo y además no queda marcada la superficie. Yo acá puse ya un poquito para mostrarles, porque la grasa demora en secar. Miren lo que pasa. Yo aplico el engobe. Espero que la pieza lo absorba. Eso es una cuestión de observación nomás por el brillo. Ahí ya el brillo se fue. Entonces acá yo tengo otro recipiente con grasa de cerdo. Grasa y vaselina, recuerden. Entonces, luego de pintar, yo lo pincelo con la grasa de cerdo. ¿Qué pasa? Acá yo tengo que esperar un ratito, porque esto tiene que secarse, tiene que quedar opaco. Por eso yo adelanté un paso. Y acá yo ya agregué el engobe, agregué la grasa con vaselina y se secó. Entonces va a quedar así, ¿ven? Ahora está mojado de este lado. Espero un ratito, 10-15 minutos, depende del calor, depende del estado de sequedad de la pieza, y va a quedar opaco. Ahí recién empiezo a bruñir. Y es muy lindo bruñir con este sistema porque la piedra corre con mucha facilidad y no raya el diseño que tengo abajo. Los colores no se corren porque con el agua muchas veces los colores, cuando yo froto la pieza y paso por arriba, los colores se corren. En cambio, cuando lo hago así con este sistema, el color no se corre. Queda muy lindo este sistema de bruñido. Agarra un brillo precioso. Luego, después que ustedes tienen toda la pieza decorada, yo acá usé un solo color, ustedes pueden usar todos los colores que quieran. Pueden hacer un diseño. Recuerden que con un lápiz ustedes pueden dibujar sobre la pieza y el lápiz en el horno se quema. O sea, dibujen todo lo que quieran, no se sienten seguros pintando sin dibujar, dibujen. Entonces después vamos a pintar. Este color lo hice con óxido de hierro, este lo hice con tierra de siena. Entonces dibujan, pintan. Cuando se seca, fíjense que el engobe cubra totalmente y no transparente, ¿no? Salvo que quieran que sea una transparencia como un efecto especial, y puede ser. Luego que tienen hecho eso, entonces lo dejan secar, le ponen la grasa, seca otra vez y bruñan. Cuando ya tienen la superficie lisa, muy bien bruñida, ustedes pueden además, si quieren, agregar otro elemento, que es el grafismo, que lo pueden hacer con cualquier herramienta. Miren, acá yo tengo una, por ejemplo, que tiene punta, esta otra hace como una canaleta. Entonces, después que está bruñido, lo último que se hace, ¿no? Porque si yo hago el grafismo y después bruño, rompo todos los bordes y me queda muy desprolijo. Entonces, primero pinto, después bruño, y cuando está terminado, entonces sí puedo hacer un grafismo. Y aparece abajo el color del barro. Con esto pueden jugar muchísimo, porque también pueden poner color si quieren dentro de este grafismo, pueden colorearlo, hay un montón de cosas que pueden hacer. Pero bueno, lo que les quería explicar hoy era eso. Y acá les voy a mostrar, después de terminado y horneado, queda así.
ven ese brillo, ese satinado que tiene el bruñido, que es muy lindo. Es un satinado muy lindo. Y este también tiene grafismo. Cuando sale del horno, ustedes van a ver que no tiene el brillo que tiene ahora acá en crudo. Entonces, después que ya está, que salió del horno, que ya está horneada, les recomiendo que le pasen cera incolora. En pasta es mejor, la cera en pasta incolora es la mejor. Frotan la pieza con la cera, esperan unos minutitos hasta que se seque y con un cepillo o con un trapo le sacan brillo. Así logran esta terminación que es tan linda. Bueno, espero que les haya quedado claro. Preguntas, por favor, las que quieran. No olviden de suscribirse al canal de YouTube y recuerden que las clases presenciales tienen un premio. Aquellos que vienen reciben un cupón para el sorteo de fin de año de un horno de cerámica. Bueno, nos vemos la próxima.